Con una trayectoria profesional de 33 años en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la historiadora Olga Joya dirige hoy el Centro de Arte y Cultura, una instancia de reciente creación en esta casa de estudios. Exactamente un año. ¿Un año? Sí, así es. Reciente. Anteriormente estuve antes encargada, pero estaba como delegada por la señora rectora para poder organizar el proyecto, porque el centro en realidad abrió exactamente pasado mañana un año. Yo empecé en la Universidad Nacional allá por 1978, hace muchísimo tiempo. Muy joven entonces. Sí, me acababa de graduar de licenciada en Historia, que me gradué aquí en la Universidad Nacional y comencé a trabajar en las asignaturas generales, Historia General de Honduras. Y anteriormente había estado también ya como asistente de la profesora Primina Burastero, que era una profesora uruguaya de historia que teníamos, que daba las clases vinculadas a temas de historia, y yo comencé como asistente de ella. Posterior estuve durante un año estuve así, hasta que finalmente se abrió la convocatoria, apliqué y gané la plaza para poder ser profesora de la universidad. Dedicada principalmente a la docencia, pero con el proceso de reforma universitaria pasa también a ser parte del equipo de gestión administrativa, organizando y estructurando dependencias de la alma mater. Hace 4 años exactamente, la señora rectora me honró con el cargo de directora del sistema de estudio de posgrados, de manera que estuve trabajando durante 3 años en la dirección de los posgrados. Posteriormente, y ya en enero de este año 2013, llevaba yo un año trabajando también con el Centro de Arte y Cultura, organizando las cosas para poder tener el proyecto a tiempo, buscando el personal idóneo para acá, mobiliario, montando las salas de exposición permanente. Pero en ese momento ya estaba muy agotada porque estaba haciendo las veces de directora de posgrado, pero también dirigiendo todo lo administrativo del Centro de Arte y Cultura. Y pues la señora rectora me ofreció la posibilidad de escoger entre la dirección de posgrado y el Centro de Arte y Cultura, e indudablemente le dije Centro de Arte y Cultura, porque en realidad es mi vocación natural. Es para lo que estoy preparada. Realmente el tema de la cultura ha sido un elemento permanente a lo largo de mi carrera profesional. A mitad de su carrera como historiadora dentro de la máxima casa de estudios, formó parte de la estructura de gobierno del presidente Carlos Roberto Reina, al frente del Instituto de Antropología e Historia, teniendo claro que no perdería su esencia como docente. Ese tiempo también estuve retirada de la universidad, pero nunca perdí los nexos porque siempre hemos tratado de trabajar con proyectos que integren el tema de la academia con los temas de la cultura. Entonces, en ese sentido, siempre me he sentido también como muy cerca de todos estos espacios. Pero sí, en total, de la docencia posiblemente he estado retirada aproximadamente 12 años, mientras he estado desarrollando actividades vinculadas a la administración de la cultura. ¿Era un paso que ya quería dar, saltar de la docencia a la gestión administrativa, o qué ha significado realmente el haberse desligado de la docencia? Bueno, la verdad es que yo creo que el docente nunca pierde su esencia. La docencia es una necesidad de comunicar lo que uno ha aprendido, lo que ha desarrollado como experiencia de vida, de profesión, y en ese sentido creo que el maestro nunca desaparece. No obstante, hay momentos claves en los que uno también tiene que decidir si está dispuesto a sacrificar ese quehacer que es tan agradable, el poder tener una relación directa con los muchachos que a uno le encargan para formarlos en determinadas áreas, y el poder comenzar a tomar decisiones en el tema de la administración de la cultura. Ese creo que es un paso importante. Para mí ha sido clave en mi formación, porque
No es lo mismo únicamente estar a la expectativa de las teorías, de los libros, ¿verdad?, a estar conectado directamente con la realidad, conectado con las decisiones trascendentes que le permiten notar un cambio en la relación que se establece entre el arte, la cultura y la población. Entonces, en definitiva, sí, el cambio ha sido importantísimo, es trascendente, no menos importante que la docencia, pero sí una experiencia fundamental en mi vida como académico. En su rol como titular del Centro de Arte y Cultura, su prioridad es establecer una conexión real y directa con la sociedad, especialmente con quienes habitan en la zona de Comayagüela. El centro tiene un programa que es un programa permanente de exposiciones, un programa de cursos, de talleres que se van desarrollando, pero también tiene otros programas que son de incidencia en la sociedad, son de una gran conexión con las problemáticas sociales, económicas y culturales que vive la población. Entonces, el centro lo que hace es que coordina, gestiona interinstitucionalmente, pero además entre las escuelas de las facultades y las estrategias de investigación que se están desarrollando aquí en Comayagüela. Entonces, por ejemplo, si tenemos una problemática de violencia aquí en Comayagüela, esa problemática de violencia se busca a las escuelas de las ciencias sociales de la facultad, ¿verdad?, para poder abordar esa problemática, porque en realidad son esos especialistas, y esa es la gran riqueza que tiene la universidad. Este centro está ubicado muy estratégicamente. Bueno, no lo habíamos buscado, pero casualmente es así, ¿verdad? Entonces, el centro conoce las problemáticas sociales y culturales que están en este espacio del Centro Histórico de Comayagüela. Eso a nosotros nos ha permitido, claro, a través de especialistas que tenemos también, comenzar a identificar cuáles son las problemáticas, ¿verdad?, que nosotros necesitamos abordar para crear incidencia, ¿verdad?, para tener mayor incidencia en la sociedad de Comayagüela, la sociedad que está concentrada acá. Entonces, problemáticas como la violencia, como la marginalidad, como la exclusión, son problemáticas, ¿verdad?, que están siendo abordadas desde el área de la antropología, de la sociología, de la psicología. Por ejemplo, la Escuela de Psicología tiene un programa de investigación amplísimo aquí en esta zona, que está trabajando, por ejemplo, con los niños en riesgo social. Está trabajando haciendo mediciones en los niños de las escuelas primarias y secundarias. O sea, están trabajando en prevención, y eso es lo importante de la universidad. Según explicó, la apertura del Centro de Arte en la localidad de Comayagüela representa una oportunidad para promover su desarrollo. La universidad se ha cifrado un objetivo bien claro, y es lograr crear un verdadero vínculo, ¿verdad?, entre la universidad y la población que está habitando la ciudad de Comayagüela, que es parte del Distrito Central, pero además es una de las ciudades más importantes del Distrito Central, por varias razones. Primero, porque acumula la mayor cantidad de población del Distrito Central. Segundo, porque económicamente es el espacio de mayor trascendencia comercial que tenemos en el Distrito Central. Aquí, por ejemplo, es un espacio donde el 60% de la economía del Distrito Central está ubicada en Comayagüela. O sea, esta es una ciudad donde se mueven alrededor de 30 millones de lempiras diarios. Y en las épocas de Navidad y claro, en temporadas altas, Navidad o Semana Santa, eso se eleva hasta 60 millones. Entonces, hay que entender que Comayagüela es un espacio donde se acumula mucha población, mucho joven, donde hay una economía que es trascendente para el Distrito Central, ¿verdad?, donde hay una cantidad de problemas acumulados relacionados con violencia, con marginalidad, con falta de oportunidades. Esta apertura de este centro, por ejemplo, para mucha de la población infantil y los adolescentes aquí en Comayagüela, y también para los adultos, pues la apertura del centro ha representado todo un mundo, un cambio, una experiencia inimaginable, porque en este centro, en esta ciudad,
Yo creo que no se invierte hace más de 30 años. O sea, las políticas públicas no se ven reflejadas en lo que nosotros estamos conociendo en Comayagüela. Y la universidad se vuelve pionera después de un buen lapso, digamos. Claro, claro. Entonces, ante la falta de políticas públicas, el hecho de que la universidad en este momento esté haciendo este trabajo en esta localidad representa un cambio radical en relación a el acercamiento que el Estado tiene que tener con la sociedad en la responsabilidad social en que debe incurrir el Estado. Hay que recordar que esta es una universidad estatal y sobre todo en que la universidad, que es la que tiene todas las especialidades, que tiene las mejores escuelas, tiene obligación, precisamente por ser del Estado, de estar aquí presente, que es donde se les necesita. Expresó con mucha satisfacción que se cambió la forma de trabajar el tema de la cultura desde el aula universitaria. El Centro de Arte y Cultura, en su concepción, no nace como un simple museo, sino que es un centro que nace para poder mostrar qué es la universidad, cómo ha ido evolucionando, pero además, qué es lo que puede dar la universidad de sí a la comunidad. Y ahí es donde cambia el concepto. Este no es un simple museo o un simple espacio de exposiciones temporales, sino que es un espacio donde la universidad se integra completamente a la cultura popular a través de sus proyectos de investigación, a través de sus escuelas, sino que además trata de rescatar todo el acervo que se ha acumulado entre la población de Comayagüela en el área de los mercados. Hay que recordar que en esta ciudad están ubicados 5 de los más grandes mercados que hay en el Distrito Central y en el espacio de influencia del CAC tenemos 3 de los más grandes, ¿verdad? Estamos acercándonos a la población, estamos acercándonos a la cultura popular, pero lo estamos haciendo a través de proyectos integrales. No podemos concebir la cultura solo nada más como el espacio donde exponemos estas obras maravillosas de estos jóvenes tan talentosos, sino que además es el espacio donde la universidad hace acopio de todas sus habilidades, de todos sus conocimientos y de todos sus académicos y los estudiantes, ¿verdad?, para venir aquí a hacer una diferencia. La proyección sociocultural del centro incluye una alianza estratégica con la Escuela Nacional de Bellas Artes. Tienen aquí cerca a lo que es la Escuela de Bellas Artes, una institución como pocas dentro de nuestro país, que incluso con tendencias a desaparecer, hay poco estudiante, hay incluso amenazas desde el mismo Estado. ¿Hay una alianza? ¿Cuál es el apoyo que ustedes como Centro de Arte le están dando a esta institución? Porque la Escuela Nacional de Bellas Artes resume todos los artistas del país donde vienen a estudiar es aquí, a la EMBA. ¿Por qué? Porque es el único espacio que hay para formación de artistas. Eso para empezar. Segundo, la EMBA tiene una cantidad importantísima de años, ¿verdad?, de estar aquí presente en este espacio, conoce las problemáticas que existen en este espacio sociocultural y por tanto es nuestra mejor aliada. Por otro lado, la universidad, al tener compromisos con el sector cultura, indudablemente tiene que prestar apoyos puntuales, ¿verdad?, y que tengan resultados también puntuales a la Escuela Nacional de Bellas Artes. Por lo que le decía anteriormente, es el único lugar donde se concentran los jóvenes artistas que van a descollar posteriormente en el mundo del arte. La escuela aplica anualmente sus exámenes de admisión y, como le decía, si tienen una demanda de 2.000 muchachos, posiblemente entren pues 300 estudiantes porque son los mejores. Entonces, eso es importantísimo porque le garantiza que esos 300 muchachos son el mejor potencial que tiene Honduras para desarrollar sus mejores artistas. Sus mejores creadores, sus mejores diseñadores están ahí, ¿verdad? Yo creo que sería un error gravísimo de parte del Estado desconocer la condición especial que tiene la Escuela Nacional de Bellas Artes. Y en ese sentido, nosotros hemos estado dándoles un apoyo muy puntual para ayudarles con
situaciones como revisión de sus currículas, diagnóstico del sector. Hemos empezado también aquí a desarrollar talleres puntuales vinculados al diseño para que los estudiantes de la escuela, cuando salen de la escuela, el problema que tienen es que o tienen vocación para ser arquitectos, que es donde se desarrollan las calidades en diseño, y entonces van a la Universidad Nacional y estudian arquitectura, o si no, van a la Universidad Pedagógica Nacional y estudian la carrera de maestro de artes plásticas. La carrera en la Universidad Pedagógica Nacional, la verdad que está muy bien desarrollada y tiene como 3 orientaciones, pero es importante que, esas son todas las opciones que tienen los muchachos, pero por ejemplo, no tienen opciones dentro de la Universidad Nacional para poder desarrollar diseño gráfico. El diseño gráfico aquí existe únicamente en las universidades privadas, que son inalcanzables para la mayoría. La Universidad Nacional tendría que ya estar ofreciendo una oferta lo suficientemente amplia para que estos muchachos puedan trabajar, por ejemplo, en diseño industrial, porque son los artistas los que pueden desarrollar el diseño industrial, ya sea en moda, en joyería, en diseño de productos industriales, ¿verdad? Que son los que tienen mayor impacto, porque la gran industria lo produce en grandes cantidades, ¿verdad? O, por ejemplo, las artes visuales. Tampoco existe una oferta dentro de la universidad vinculada a las artes visuales, ni a las artes plásticas, ni, por ejemplo, temas relacionados con las carreras audiovisuales, que son también importantes. Sonidistas, dirección cinematográfica, elaboración de guiones. Entonces, como no existe esa oferta, nosotros ahorita estamos tratando de crear la necesidad. Entonces, para crear esa necesidad, que cuando usted no sabe que existe, ¿verdad? Entonces, trata de instalarla y ve quiénes son los que quieren seguir con ese tipo de vocación. Como parte de este vínculo con la comunidad, están trabajando también en la recuperación de los espacios públicos. Lo que necesitamos es que la gente vuelva a empoderarse de sus espacios públicos. Entonces, para nosotros, por ejemplo, la intervención física del Parque La Libertad es fundamental. Es fundamental porque es un espacio público del que la gente tiene que volver a empoderarse, desarrollar su actividad cotidiana en el parque. Nosotros esperamos que en poco tiempo, el próximo año, este parque ya pueda ser reinaugurado como Plaza La Libertad, porque ya se ha hecho un proyecto por parte de la Escuela de Arquitectura que ha estado desarrollando una actividad muy intensa en el rediseño de la plaza, la nueva Plaza La Libertad. Eso, por ejemplo, sabemos que va a cambiar mucho, ¿verdad? La actitud de la gente en el espacio público comunitario, porque todos en las socializaciones que hemos hecho se han acercado las distintas organizaciones, la Asociación de Vecinos, la Asociación de Locatarios del Mercado y otras organizaciones que hay aquí en los alrededores, y todos están aportando ideas de qué es lo que quieren ver en el parque. Su principal reto es lograr marcar una diferencia en el marco de la cultura de paz. Mi principal reto, indudablemente, tendría que ser que logre cuajar los proyectos de investigación socioeconómica y cultural dentro de esta comunidad para poder facilitar el paso de las distintas intervenciones de desarrollo físico que se requieren aquí en la ciudad. Nosotros estamos tratando de llevar ambos tipos de proyectos simultáneamente, porque eso nos permite crear espacios más amigables con la convivencia y la cultura de paz. Hicimos un recorrido por la sala José Trinidad Reyes, donde se exhibe la colección histórica de la universidad. Esta sala lo que trata es de hacer honor al fundador de la universidad, el padre José Trinidad Reyes. Aquí se guardan algunos de los elementos propios de la liturgia del padre Reyes, y en esta vitrina, por ejemplo, podemos encontrar distintos tipos de elementos como las famosas pastorelas que escribió el padre Reyes. ¿Esto estaba en poder de la universidad desde hace muchos años? Sí, esto estaba, bueno, todo lo que tiene el Centro de Arte y Cultura era parte del acervo de la universidad, pero
estaba en distintas dependencias de la universidad. Los libros no, porque afortunadamente quien los resguarda es la biblioteca de la universidad, y la biblioteca ha sido siempre muy estricta y muy detallista con sus acervos. Estos sí formaban parte de la colección que estaba ubicada en la rectoría, pero el problema es que necesitaban restauración de las piezas en metal. Entonces también hubo que someterlas a un proceso de restauración para que tuviesen ya un aspecto como el que tienen actualmente, ya para hacérselos conocer a los. El momento en que la universidad se desliga de la iglesia y se convierte en una institución laica, ¿verdad? Y comienzan las nuevas carreras universitarias ya vinculadas al desarrollo de la ciencia. Esta pieza, por ejemplo, es un teodolito de principios del siglo XX que pertenece a la familia Lanza, está ahorita en calidad de préstamo y depósito acá. Es una pieza importantísima y muy bella, de hecho está muy bien cuidada por la familia, nos las han prestado para que pueda ser parte de nuestra exposición. Estas piezas representan las 3 pinturas al triunvirato militar que le facilita la autonomía de la universidad. Durante el gobierno del triunvirato es cuando se da la autonomía a la universidad. No es que se le regaló tampoco, porque hubo luchas muy fuertes que ya han quedado en la historia de Honduras y de la universidad misma. De hecho, la fotografía que usted está viendo acá es una fotografía en la cual es en este edificio. Este edificio fue comprado por el triunvirato militar para que funcionara la Universidad Nacional. Entonces aquí, en los años 53, aquí estuvo funcionando la Escuela de Medicina, la Escuela de Odontología y la Escuela de Química y Farmacia. De manera que cuando se da la autonomía, las luchas se dieron en este edificio. Entonces los triunviratos lo compran para que funcione la Universidad Nacional. De manera que si usted se fija, la fotografía está tomada en el hall de este edificio, que es allá afuera, ¿verdad? Que son toda la reunión de la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras, que se están tratando de constituir como tal. En su experiencia como docente y gestora del patrimonio cultural, lamenta que la UNA haya marginado durante muchos años un aspecto toral como lo es la investigación. La mayor parte de mi vida académica en la universidad, la investigación no fue tomada en cuenta como un elemento importante, y lo que pasa es que en la carrera de Historia, que es una carrera muy particular, porque desde que se concibe la carrera se integró un taller de investigación, que es el taller 1 que le llaman, ¿verdad? Un taller de investigación en el que obligaba a los profesores y a los estudiantes a hacer investigación en una comunidad fuera de Tegucigalpa, o también podía ser dentro en la carrera de Historia. Entonces, el poder tener este taller de investigación como asignatura a los historiadores, ¿verdad?, de ciencias sociales, pues nos favoreció muchísimo, porque nos permitió poder desarrollar nuestras aspiraciones como investigadores, aunque fuese dirigiendo esos pequeños proyectos. Claro, paralelamente cada quien, los profesores ahí, cada quien se dedicaba a hacer investigación privadamente, ¿no? Porque la universidad en realidad no tenía esos incentivos. Afortunadamente esto ya cambió. Y hoy día existe una dirección de investigación científica que se encarga de dar programas de becas, apoyos puntuales, ¿verdad?, que ha mejorado en mucho, ¿no?, la situación de los investigadores en la universidad. Considera que el actual proceso de reforma universitaria ha priorizado la investigación como eje fundamental de la academia, y especialmente si conlleva el fortalecimiento y desarrollo del país. Yo creo que uno de los renglones más impactantes que puede llegar a tener la reforma en términos de la investigación de la universidad es el poder
coordinar el espacio de investigación con las necesidades que tiene el Estado para poder desarrollar sus programas y proyectos. Y en eso ha habido un esfuerzo, creo yo, por parte del Estado en los últimos años para lograr que el Plan de Nación Visión de País sea un proyecto integrado a las distintas instituciones académicas de educación superior, de manera que pueda marcar una diferencia en las necesidades que tiene el Estado en materia de formación, en materia de investigación y el acopio que está haciendo las universidades, la educación superior en general, para lograr que este Plan de Nación, Visión de País, pueda llegar a tener resultados claros. Resultados que la sociedad espera, considerando la aguda problemática que enfrenta el país, provocada especialmente por la falta de transparencia en el manejo de los recursos, criticó la historiadora. Ante la cantidad de problemas que se acumulan en este espacio que es Honduras, indudablemente se requieren también de respuestas integrales. Yo creo que uno de los problemas fundamentales para poder ir comenzando a darle respuestas a las problemáticas, pero intentando alcanzar las soluciones puntuales, es indudablemente lograr que la sociedad hondureña presione a los gobernantes porque haya mayor transparencia en el manejo de los fondos públicos. El tema, por ejemplo, de la corrupción es uno de los problemas número uno que existe en este país y que afecta a la sociedad en general, afecta integralmente a todos. Mire, eso es algo que nosotros lo podemos incluso ver en la misma universidad. La falta de transparencia con la que se manejaban los fondos de la institución permitió, por ejemplo, generar un cambio en el momento en que comienzan a desarrollarse todas las infraestructuras que necesitaba la universidad para desarrollarse como una verdadera universidad, simple y sencillamente utilizando los mismos fondos que la universidad tiene, pero utilizándolos en forma transparente. Entonces, eso, por ejemplo, es un pequeño ejemplo en realidad, pero sí es un pequeño ejemplo que muestra la trascendencia que puede tener sobre una institución como la universidad, que es una institución pequeña. Si lo extrapolamos, por ejemplo, a la administración del Estado, que estamos hablando de toda una nación, imagínense los efectos que podría llegar a tener el que lográramos conciliar en un gobierno que fuese fundamentalmente transparente. Asimismo, opinó que el próximo proceso electoral será decisivo, en el sentido que permitirá escuchar otras voces y conocer las nuevas alternativas que ofrece el sector político hondureño ante las exigencias de una sociedad fastidiada. El proceso de descomposición que ha tenido en los últimos años la sociedad hondureña y las reacciones sociales que han habido frente a todas las problemáticas que se nos han presentado, incluyendo el tema del golpe de Estado, ha logrado generar una capacidad de que una voz se oiga dentro de la sociedad, ¿verdad? Y la preocupación actualmente de los políticos me parece muy saludable. Están preocupados porque hay demasiados candidatos, ¿verdad? Nunca había Honduras tenido 9 candidatos, ¿verdad? En este caso a la presidencia creo que solo son 8, a la alcaldía son 9. Pero sí, por ejemplo, esas 8 candidaturas que se están presentando como partidos a las próximas elecciones son un reflejo de que la sociedad hondureña está cansada, que quiere nuevas respuestas, quiere alternativas al bipartidismo, quiere desarrollar nuevos espacios, ¿verdad?, de comunicación con el Estado. Y en ese sentido, me alegra mucho la preocupación que tienen los políticos por los resultados que va a tener la elección, porque significa que finalmente pues, ha habido una verdadera respuesta y una presión social tan fuerte que ha logrado preocuparlos por si lograrán o no lograrán alcanzar el poder como lo habían logrado durante muchísimo tiempo sin mayores problemas, ¿verdad? Simplemente en una situación en la que el bipartidismo alternaba simplemente el ejercicio del poder.
hay una lección que tenemos que aprenderla todos. La sociedad hondureña le está diciendo a los políticos que necesita democracia, necesita procesos participativos, necesita inclusión social y sobre todo necesita una transparencia meridiana en todos los actos públicos, ¿verdad?, relacionados con la administración del Estado. Luego de reflexionar sobre la situación actual del país, recordó su época de estudiante, cuando vivía en San Pedro Sula, y el encanto que le provocó Tegucigalpa al trasladarse a realizar sus estudios universitarios. Ya habíamos terminado el colegio, pues en aquel entonces la universidad en San Pedro Sula solo ofrecía la carrera de economía. Entonces mi padre decidió traernos a Tegucigalpa para que pudiéramos estudiar aquí. Y de hecho sí, nos vinimos a Tegucigalpa y la verdad es que desde que llegué a Tegucigalpa me enamoré de esta ciudad y yo prometí que nunca más iba a dejar de vivir acá. Y lo he cumplido hasta el momento, porque sí. Raro en una sanpedrana. Sí, pero la verdad es que es una ciudad con un encanto muy particular. Yo creo que particularmente por el hecho de que tiene un casco histórico muy interesante. Yo siempre he tenido una vocación como muy natural hacia los temas históricos. Y entonces, cuando llegué, sí me recuerdo que una de las cosas que más me gustó fue el encanto que tenía la ciudad con sus viejas calles, sus edificios elegantes y su arquitectura vernácula, que era parte de un ambiente que yo no había experimentado. Obviamente la arquitectura de la costa norte es una arquitectura, pues, en aquel momento era una arquitectura muy moderna, muy contemporánea, porque incluso es un tipo de arquitectura muy vinculada a los modelos arquitectónicos que trajeron las compañías bananeras. Disfrutó mucho la relación con su padre y mantiene una estrecha relación con su madre. Mi padre es originario de Choluteca, él es José de la Paz Joya, murió hace ya algunos años, y mi madre sí es originaria de Tegucigalpa, Olivia Sierra. ¿Cómo fueron a llegar a San Pedro Sula? Sí. Bueno, porque en aquel entonces mi papá estaba joven, pues recién estaba organizando su familia, decidió irse a la costa norte como muchas otras personas para probar suerte allá. Y sí, se hizo de un pequeño capital, compró algunas haciendas y fue creciendo en el negocio de la ganadería. Y se dedicó básicamente a eso, a la ganadería, al cultivo de la tierra, y luego ya fue ampliando su capital hacia otras áreas, ¿no? Pero ese es el origen, y por eso es que nosotros nacimos todos allá. Nosotros somos 6 hijos, ¿verdad? Y todos crecimos ahí en San Pedro Sula. 2 de ellos todavía viven allá porque les gusta mucho el ambiente, hicieron sus propias familias y economías ahí en San Pedro Sula. Para el resto ya nos dispersamos por el país. De sus 5 hermanos, una es su gemela, diferentes físicamente, en carácter y aficiones. Pues somos muy unidas, aunque somos gemelas bivitalinas, o sea, no nos parecemos físicamente, pero sí somos muy coincidentes con algunas de los gustos que tenemos. En realidad, el carácter y las aficiones de ambas son bien diferentes, porque ella, por ejemplo, es más deportista. Yo siempre he sido mucho más tranquila, más dedicada a los libros. Entonces el carácter siempre ha sido distinto. Yo hablo más, ella es más callada. pero sí, nos llevamos muy bien. La relación con sus hermanos ha sido tan unida que hasta recordó cuando convinieron faltar todos a la escuela, excepto el menor, quien aún no asistía a clases. Más bien entre los 6 hermanos. Pero sí, a veces, más de una, en una ocasión fue y tuvimos una travesura que nos costó caro porque decidimos escondernos en un armario para no ir a la escuela. Mi hermanito menor, el más chiquito, el más consentido, claro, nos delató y mi papá... La disciplina fue fuerte. Disciplina se impuso, nunca más volvimos a faltar. Asimismo se acordó del consejo que siempre le inculcaba su padre, especialmente a las 3 hermanas mujeres.
La figura de mi padre ha tenido un ascendiente muy fuerte sobre mi personalidad, pero también sobre la de mis hermanos. Mi padre siempre insistió mucho en la importancia de que nosotros fuéramos personas independientes y que estudiáramos. Que todo lo que podía, lo que él siempre decía era que todo lo que nosotros consiguiéramos tenía que ser por nuestro propio esfuerzo. Era un consejo constante que él nos daba. Y particularmente sí recuerdo que siempre decía que nosotros, dada la situación que había socialmente, ¿no? Nosotros no teníamos por qué depender de ningún hombre, entonces siempre estaba pendiente de que nosotros siguiéramos estudiando para que fuéramos totalmente independientes. Admiró siempre en su madre la devoción con que atendió el hogar y de quien heredó el arte de cocinar. Por ejemplo, siempre, y es lo que yo creo que más le he heredado a ella, es la devoción que tenía para la casa. Guardar siempre el espacio íntimo del hogar como el espacio donde se podía convivir, donde se podía llegar a tener mucha cercanía. Ella era una mujer muy dedicada a su casa, entonces sí recuerdo siempre las fiestas navideñas o otro tipo de fiestas en el hogar donde ella se dedicaba siempre a cocinar. Entonces mi referente para la cocina, porque yo soy muy aficionada a la cocina, siempre ha sido mi mamá. De hecho, ella es una de las personas que ha hecho siempre los mejores tamales, le digo yo. y a ella es que le he ido aprendiendo todas esas mañas de cocina. Es una coleccionista de libros de cocina y ha estudiado su evolución histórica e influencia en los platillos que se degustan en el país. Me gusta mucho la historia de la cocina y tengo recetarios desde el siglo XVI hasta la actualidad. Entonces sí me gusta saber cómo ha ido evolucionando la cocina, cuáles son las influencias que tiene la cocina nuestra, por ejemplo, porque es una cocina que no solo tiene el ascendiente de la cultura mesoamericana, que tiene como referente la economía del maíz, obviamente, claro, ¿verdad? Y en Honduras, por ejemplo, tenemos dos áreas fundamentalmente. El área cultural mesoamericana, que tiene como cultivo principal el maíz, y el área intermedia, que tiene más influencia de la zona sur de América, más influencia andina. Entonces ahí se cultiva más la papa, los tubérculos, ¿verdad? Que son la base de la cocina, ¿no? Y obviamente en la costa norte también el plátano, porque hay que recordar que la venida, ¿verdad?, del plátano a América, plátano es una fruta que no tiene su origen en América en realidad, sino en África. Entonces la venida del plátano a América marcó también parte de la costa norte. Entonces sí me gusta mucho hacer un poco de relación histórica sobre la cocina en nuestro país. Y trato de definir, de ir recuperando los componentes, las influencias que tienen cada platillo. Hay platos, por ejemplo, que es muy notoria la influencia española, ¿verdad?, en la cocina hondureña, o por ejemplo el arroz con pollo que se hace aquí, que en realidad es una paella un poquito más sencilla, sí. O por ejemplo el mondongo, la sopa de mondonga, que no es más que la influencia de los callos madrileños, pero llevado a un plato un poquito más grande, ¿no?, con más cosas, más verduras, más ensopado. Y así, ¿no? Hay distintos tipos de platos que uno podría ir identificando con toda claridad. De hecho, los mismos nacatamales tienden a hispanizarse cuando se le comienza a incorporar el cerdo al nacatamal, porque el tamal originario no lleva cerdo, sino que lo que llevaba era venado o llevaba iguana, ¿verdad? O llevaba, se hacían de con distintos rellenos, ¿verdad?, que normalmente podían ser también alguna verdura o algún tipo de condimento como el chile o chipilines o cualquier cosa de esta. La creatividad que permite la cocina. La creatividad que permite la cocina. Entonces ahí sí he mezclado, yo creo, mis aficiones culinarias con mi formación académica como historiador para lograr tener un panorama como más integral de lo que es la cocina y cuál ha sido su evolución histórica. Pese a que yo cocino, no soy tampoco una gran comelona.
No, pero sí me gusta mucho cocinar para mi familia, cocino para mis amistades, a las que invito periódicamente a que vengan a degustar algún platillo. Pero sí me gusta mucho la cocina española. Yo estuve casada con un español y entonces hubo, claro, mucha influencia de esa cocina española, ¿verdad? Que la prefería él como la preferían mis hijos también, y se mezclaba con la cocina nativa local nuestra, ¿no? Claro, obviamente se comía paella, se comía tortilla española y otros platillos de ese tipo, pero también en Navidad nadie perdona los tamales. Después de hablar de la comida que prepara, se dispuso a elaborarnos una rica tortilla española. En realidad, la papa, en realidad, usted la puede hacer, la papa salteada en aceite. ¿Esto se lo enseñó su esposo o usted? No, yo lo aprendí cuando estaba casada, pues vivimos un tiempo en España, como 5 años, entonces allá pues me tocaba cocinar a la española un poco, ¿no? Entonces eso es lo que hacíamos. Aunque disfruta cocinar, su principal pasatiempo es la lectura y su trabajo. Yo creo que tengo hasta cierto punto una filosofía de vida que alguna gente lo califica como adictiva en realidad al trabajo, pero mi pasatiempo fundamental es mi trabajo. O sea, le dedico casi más o menos como el 80% del día está dedicado a mi trabajo y mis lecturas tienen que ver con mi trabajo. Entonces, claro, siempre tengo un tipo de lectura un poquito más relajada, que es, por ejemplo, la literatura, que sí soy una amante desde muy jovencita. Fui una amante de la literatura. De jovencita, de chiquita, leía clásicos, ¿verdad? Y después ya se fueron poniendo un poquito más selectiva, ¿no? El tipo de literatura al que yo accedí. Porque la universidad precisamente a uno le permite ampliar esos mundos, porque uno conoce todo tipo de tendencias literarias en distintos ámbitos, ¿no? Tanto del ensayo como de la poesía. Yo la verdad es que no soy muy adepta a la poesía, me gusta más el ensayo. Y lo que yo diría como pasatiempo de relajación sí sería básicamente la literatura. ¿Algún escritor en particular, doctora? Varios. ¿Varios? Sí. Bueno, la literatura latinoamericana, que ha tenido su boom, en realidad es muy prolija en todo tipo de manifestaciones literarias, pero definitivamente quien ha marcado el paso en la producción creo que ha sido Mario Vargas Llosa y por otro lado Julio Cortázar. En ese sentido, y lastimosamente Julio Cortázar ya no lo tenemos con nosotros, pero Mario Vargas Llosa creo que sí ha sido uno de los escritores que más me ha marcado, sobre todo por las formas como va abordando problemáticas cotidianas, las va trasladando a la literatura y sí realmente se vuelve apasionante, ¿no? Es la forma como aborda los problemas de la cotidianeidad y los problemas públicos, ¿verdad?, que competen a todos. Ha habido discrepancias sobre las posiciones políticas que tiene Mario Vargas Llosa, pero Mario Vargas Llosa, y en palabras de Gabriel García Márquez, tiene la gran ventaja de que su producción literaria está muy a la izquierda de su autor y eso le hace tomar distancia frente a sus posiciones políticas personales. Se deleita también en la lectura de escritores centroamericanos como Sergio Ramírez. Un productor nato, una literatura espectacular, ¿verdad?, que parte de unas raíces muy arraigadas en las que pequeños eventos, él logra darles la dimensión del goce literario y eso es insustituible. La verdad es que es un autor realmente fabuloso. La producción de Sergio Ramírez es una producción que ha estado muy ligada, creo, a reproducir esas vivencias, no solo del autor, sino también de la comunidad en la que él vive, que es el pueblo nicaragüense. Además, lee sobre la problemática de la mujer abordada por escritoras latinoamericanas.
hay excelentes productoras chilenas o mexicanas, por ejemplo, que han abordado toda la temática vinculada a la intimidad de la vida de las mujeres y distintas formas de vivir la vida de mujeres de distintas procedencias, que también es apasionante. En su caso particular, ha escrito una serie de artículos y documentos relacionados especialmente al patrimonio cultural. He escrito algunas cosas en los últimos 3 años. Bueno, uno de ellos es este documento que hice para... Es un libro muy bonito que trata de abordar fundamentalmente cuál es el patrimonio de la mancomunidad. Tiene una foto estupenda, ¿verdad?, que es foto de Paul Martínez, ¿verdad? Y lo que trata fundamentalmente es de establecer todos aquellos elementos de la vida cotidiana de los pueblos para poder revalorizarlos y ponerlos en valor frente a la comunidad. Luego he hecho algunos acercamientos también con la historia colonial, he hecho algunas publicaciones de artículos en distintas revistas y luego la última publicación que he hecho fue para Ediciones Mafre en España, que son 2. En 2012 publiqué un artículo sobre las relaciones diplomáticas entre España y Honduras durante el periodo de la independencia, porque el siglo XIX es un siglo muy particular, porque es el momento en que se independizan estas naciones, pero además tratan de restablecer relaciones con países del ámbito internacional. Entonces, la editorial Mafre contrató varios historiadores latinoamericanos para hacer un compendio de lecturas sobre esa problemática de cómo se restablecen las relaciones entre España y los países latinoamericanos que se le acababan de independizar. Tuve la suerte de que me eligieron a mí, ¿verdad?, para poder escribir el artículo vinculado a las relaciones entre Honduras y España. Ese se publicó ahorita en el 2012, está ahorita saliendo ya al mercado, y este año la otra publicación es con la Universidad de Valencia, en España también, que es sobre la problemática del patrimonio vinculada a la educación superior. Tiene una fuerte inclinación por el dibujo, pero la falta de tiempo no le ha permitido practicar su destreza. Yo el dibujo lo he tomado siempre como una forma de relajarme, pero también es una disciplina que requiere mucho tiempo de inversión, y si uno no la tiene es imposible. Los artistas se hacen, no nacen, nacen con la inspiración. Yo siempre he sido muy crítica conmigo misma y yo creo que yo nunca he tenido esa inspiración, ese toque. Pero sí, me gusta el dibujo como pasatiempo, como forma de relajación, y eso últimamente sí ya lo he abandonado casi por completo. Antes lo hacía un poquito más seguido porque a veces le ayudaba a mi mamá para hacer sus dibujos, ¿verdad?, que ella luego pintaba, y yo le ayudaba primero con los bocetos y tal, pero ahora ya sí ya no lo he vuelto a retomar. Se recrea con una buena película y no tiene preferencia por un género en particular. Me gusta el buen cine, el cine para mí es fundamental. ¿Hay alguna película en particular? No, fíjese que yo soy enemiga de matricularnos ni con libros ni con películas. Yo creo que la obra maestra hay que saber apreciarla independientemente de quién la haya hecho, porque a veces los nombres tienden a encasillar la obra y eso no puede ser. Hay increíbles directores de cine que han fracasado, ¿verdad? Tal vez en algún momento determinado, porque no todo tiene por qué ser siempre una obra maestra, pero sí me gusta apreciar el cine y la literatura tal y como viene, ¿verdad? En todo caso, yo tendré que definir si me ha gustado o no me ha gustado, acorde a mis parámetros, obviamente, ¿verdad? Porque cada quien tiene sus propios parámetros de gusto. Y particularmente no tengo un estilo en particular de cine que me apasione. Creo que la buena comedia se ha dado en su momento
al margen de toda la producción comercial que se ha hecho, hay momentos muy particulares en que uno puede identificar con claridad qué es una buena comedia y qué no lo es. El mismo Woody Allen, por ejemplo, se vio en algún momento atrapado dentro de esa producción que él ha tenido, que es una producción realmente es magistral, pero no todo lo de Woody Allen a mí particularmente me gusta. Creo que él sí ha logrado agarrar momentos muy particulares del devenir de la historia contemporánea, en las que ha abordado las problemáticas femeninas, los problemas sociales, y lo ha sabido hacer con mucha ironía y con mucho humor, un humor muy refinado. Entonces, esa combinación pues resulta magistral. Le satisface que sus dos hijos se dedican a actividades similares a las que ella realiza, lo que les permite una mayor afinidad. Mi hijo mayor, Carlos, inició estudios de Derecho, posteriormente decidió que no quería seguir con esos estudios y se dedicó a estudiar cocina. Él es chef y está actualmente en Cannes, en la ciudad de Cannes, en Francia. Está trabajando allá con un restaurante muy famoso de un famoso chef, Bruno Ogier, y está desarrollando toda su creatividad en la cocina. Y mi hija Laura, que es la pequeña, ella siguió estudios de administración de empresas con una orientación en turismo. Posiblemente, bueno, ella ahorita está trabajando en el Ministerio de Cultura de España y va a venir dentro de pronto al país porque ella quiere radicarse nuevamente acá. Ella ya terminó sus estudios de licenciatura y quiere ahora iniciar, después de estos 2 años de trabajo, quiere empezar ya a buscar su maestría. Y me siento orgullosa de lo que ellos hacen porque de alguna forma está bastante cerca de lo que yo también hago y tenemos la oportunidad pues de intercambiar ideas, conversaciones, objetivos y metas que ellos se cifran en sus carreras, porque la carrera de mi hija está como más orientada al tema de la cultura, del patrimonio, que es en lo que ella ha estado trabajando en los últimos 2 años, y la carrera de mi hijo, pues que es la cocina, ¿verdad? Pues es algo también que yo comparto mucho y que lo siento como parte de la intimidad de la casa y de lo que yo logré transmitirle a él como inquietud. Tiene un sueño pendiente de realizar y duda que pueda alcanzarlo. Yo he tenido siempre un sueño, que es saltar con un paracaídas. ¿Y está considerándolo en algún momento? No lo sé, pero me gusta mucho esa sensación que me imagino que debe sentirse, una sensación de libertad. Me gustan mucho los canopies. O sea, es de una personalidad tranquila, pero sí le gustan esos juegos o esas actividades más bien de mucha emoción o adrenalina. Sí, son de mucha adrenalina, pero lo que pasa es que le hacen sentirse a uno más cercano a uno mismo, porque cuando uno se enfrenta, por ejemplo, a uno de estos pasatiempos, como el canopy, uno se adentra en un espacio en el que todo depende de la tecnología con la que usted está lidiando en ese momento y de su valor, el valor que usted demuestra en hacer la acción. Entonces, por eso lo del salto en paracaídas yo creo que debe ser muy emocionante. A estas alturas yo creo que ya no la haría. Una vez retirada de su quehacer laboral, anhela trasladarse a vivir a una montaña donde pueda disfrutar del paisaje natural. Mi aspiración es, al jubilarme, poder irme a tener una casita en la montaña y dedicarme a la agricultura de las hortalizas. ¿Se ve acompañada en ese espacio? ¿Se ve haciéndolo sola? Pues me veo en principio haciéndolo sola. Yo soy una persona que tomo decisiones y respondo por mis actos. Y yo tomo las iniciativas, hago lo que pienso que debe ser hecho, y si después mis hijos o mi familia me quiere acompañar en el proceso, siempre son bienvenidos, obviamente.